Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En 1835, Chile contaba con 1.010.372 habitantes según cifras del primer censo oficial. Este dato marca el inicio de una tradición que distinguiría a nuestro país como uno de los pocos en Latinoamérica en realizar empadronamientos sistemáticos desde su independencia. La tarea de los censistas en el siglo XIX era notablemente difícil. Se les llamaba empadronadores y debían recorrer extensas zonas a caballo o a pie, especialmente en las áreas rurales. Los censistas llevaban consigo libretas, formularios atados con cordeles, tinteros portátiles y plumas, provisiones básicas para varios días y cartas de presentación de las autoridades locales. Estos aspectos humanos del trabajo censal rara vez aparecen en los informes oficiales, pero constituyen una dimensión fundamental para comprender cómo se construyó nuestra estadística nacional. Ahora que faltan pocos días para conocer los primeros resultados del último censo, exploraremos la fascinante historia de los números que cuentan nuestra identidad nacional. Para guiarnos en este recorrido, nos acompaña el doctor en Historia Andrés Estefane, autor del libro Contar, la producción de las primeras estadísticas en Chile. Bienvenido, Andrés, qué gusto tenerte aquí en el programa. Ya habíamos conversado hace muchos años por ahí en la radio y hoy día, vamos a conversar de un tema que tiene larga data y revisando tu libro decía que increíble que este proceso de contar, de tener datos, nunca es perfecto. Desde siempre ha tenido muchas dificultades antes, que quiero que nos cuentes también de eso, pero hoy día las sigue teniendo a pesar de la tecnología y de todas las cosas. Vamos a hablar de las estadísticas, de contarnos, de contar, de tener datos, que se narra sus inicios, su historia en tu libro que se llama Contar, la producción de las primeras estadísticas oficiales en Chile. Andrés, ¿por qué te interesó meterte en este tema? Yo lo encuentro bastante difícil poder rastrear. Sí, en primer lugar, muchas gracias, Rocío, por la invitación. Un saludo a todas y todos quienes escuchan La Hora del Museo, un programa muy querido y escuchado. Digamos, es como una especie de gusto generalizado, pero del que solo se habla cuando alguien lo menciona. Así que nada, un placer estar acá. Y sobre la pregunta, es una mezcla de varios intereses y también algo de experiencia. La principal inquietud nace porque fui voluntario de un censo de población, el del año 2002, y ahí me aproximé a la trastienda de lo que implica todo el proceso de levantamiento del censo. Claro, y cuando uno ve el resultado y la cifra final que se comentan en los medios de comunicación y a través de los cuales se hacen distintos análisis, cuando uno ha sido, y quienes han sido voluntarios lo podrán también elaborar por sí mismos, es bien interesante ver y pensar en todas las cadenas y los procesos de abstracción desde el formulario que uno rellenó a mano en ese entonces a esa cifra, digamos, nacional que se ve al final. Entonces esa es una de las variantes. Y la otra tiene que ver con mi formación. Yo tengo estudios en historia. Uno de los temas que me interesó desde el inicio de mi formación tiene que ver con la historia institucional del Estado, la formación de aparatos burocráticos y, claro, la historia de la producción de cifras oficiales, de estadísticas, del conocimiento que requiere el Estado para operar, es uno de los elementos fundamentales a través de los cuales uno se puede aproximar a esto. Uno lo puede hacer desde el derecho administrativo, desde una cartera específica como las instituciones educativas. A mí me interesó estudiar la forja del Estado a través de el desarrollo de su capacidad de extraer y sistematizar información desde la población. Y esas, diría, son las dos vertientes que explican, digamos, la investigación que hoy día estamos comentando. O sea, viviste la experiencia no solo de ir a buscar archivos y datos, sino ahí en carne propia, censando. Claro, exactamente. ¿No? Y eso, sin duda, es parte de una disposición que
quienes lean el libro lo van a poder advertir, de tratar siempre de ponerse en el lugar de quienes fueron a recopilar datos en una situación, digamos, tecnológica, informacional, política muy distinta a la nuestra. O sea, aquí estamos hablando de encuestadores censistas que andaban a caballo, a pie, experimentando las inclemencias del clima, registrando de forma manuscrita, muchas veces funcionarios que no sabían leer ni escribir y eran reclutados de todas maneras, y ahí obviamente tenían que activarse reemplazos, subrogancias de última hora, en fin, todo eso forma parte de esa trastienda, y esa perspectiva, digamos, más cotidiana, del día a día, más del terreno, también quise plasmarla y lograr que no se perdiera de vista, porque de nuevo estas son experiencias que no siempre se registran en los documentos oficiales, pero uno las puede percibir si afina el oído, y creo que, bueno, en los momentos que pude, en los pasajes donde se hacía más fácil, quise plasmar. Bueno, hoy día estamos 2025 esperando ahí, ansiosas los resultados del censo, porque fue una dinámica bastante distinta. Tú hablabas de ser voluntario, hoy día, bueno, era con sueldo, de hecho ahí como que había demasiada gente interesada en salir a encuestar, porque fue un proceso que tomó hartos meses, mezcla de online con visitadores presenciales, en fin. Pero vámonos a los inicios de esto. Cuando, no sé si se puede hablar del mundo, es muy distinto, pero empieza a surgir esta necesidad de que tenemos que saber quiénes somos, cuántos hay, en qué condiciones viven. Yo pienso de entrada, como digo, primero tendríamos que existir como Chile para empezar a contarnos, o ya había esta noción antes. Cada vez que tú logras identificar que hay un poder con cierto nivel de institucionalización, esta pregunta se impone. O sea, de hecho, si uno hace esta historia y la estira hacia más atrás, esto está en las primeras civilizaciones. Si lo traemos al continente americano, en el mundo incaico más próximo están los quipus, que son una forma también de registro, que todavía estamos tratando de entender cómo operaban, ¿no? Son digamos, aparatos bien sofisticados de mnemotecnia, pero que responden también a este interés de ubicar dónde está la gente, qué recursos hay. Entonces, antecedentes hay varios. Y respecto a lo que llamamos Chile, digamos ahí empalmando con tu pregunta, ahí la opción que toma el libro es partir un poco antes, por eso la reconstrucción, digamos, estos primeros esfuerzos, yo la empiezo a narrar desde la segunda mitad del siglo XVIII, porque ahí uno ve que todo este ímpetu por contar personas, recursos, ubicar, digamos, qué se tiene y dónde está lo que puede ser útil, empieza a ser más sistemático y tiene un cierto nivel de regularidad y sofisticación en ese momento. Desde el inicio de la conquista, la corona española elaboró cuestionarios que hacía circular entre sus funcionarios, precisamente recogiendo estos datos. Por supuesto, con niveles de registro mucho más cualitativos. Ahí eso nos remite, digamos, a cuán extendida estaba la cultura numérica o no. Inicialmente estos recuentos reposaban mucho en la palabra. Eran más bien narrativos, retóricos, antes que aritméticos o matemáticos. Pero conforme, digamos, uno va avanzando hacia el siglo XIX, uno ve ese desplazamiento, ¿no?, de lo meramente analítico, retórico, que reposa mucho en la, digamos, en la capacidad analítica, en la visión de quien describe, pasando a este método, digamos, más impersonal de registro numérico, que podría ser de una u otra forma visto como un ejercicio más impersonal. Y partimos ahí en la segunda mitad del 18 porque ahí se configura una especie de, digamos, entrenamiento burocrático que después, cuando se produce la independencia, va a ser reciclado por parte importante de los funcionarios. Uno a veces piensa la independencia como una especie de corte radical, pero en rigor la gente seguía siendo la misma, bajo otro contexto político, pero digamos, los que tenían la experiencia para levantar esta información eran relativamente los mismos. Entonces toda esa experiencia acumulada se pone a disposición de la nueva estructura política, y ahí es donde ya en los primeros años después de la independencia se impone saber cuántos somos, porque la independencia trae una novedad política crucial, que es la idea de representación.
Entonces, para elegir representantes hay que saber a cuánta gente va a representar ese representante. Y eso obliga, digamos, a un ejercicio tan básico como contar cuántas personas residen en determinado territorio. Y es ahí donde ya las primeras instituciones republicanas, de hecho, en lo que convencionalmente se conoce como la patria vieja, ¿no? Cuando nos enseñaban en el colegio, al menos los más viejitos, nos enseñaban la patria vieja, ahí ya en esa época comienzan los primeros intentos por contar, por supuesto con muchas dificultades, con hartos obstáculos, pero era indispensable porque si no se producía lo que finalmente se produjo, digamos, la ilegitimidad del poder. De hecho, José Miguel Carrera lidera uno de los golpes de Estado del Congreso Nacional, precisamente porque Santiago se arrogó, digamos, mayor representación de lo que le correspondía, ahí hubo malestar de otras provincias, en fin. Y esa es la importancia de por qué hay que contar desde el inicio, porque con la República viene la idea de representación, y para la representación es crucial saber cuántos son. Finalmente estaba por ahí un tema político como gran motivación. Aquí tengo dos preguntas. Primero, ¿existen esos como formularios que tú decías que les dan a estos funcionarios de la corona para hacer estos conteos? ¿O simplemente fui a esta casa y me dijeron que eran 5 personas? O no sé tampoco qué se preguntaba. Y ahí viene mi segunda pregunta. La primera vez que ya Chile como nación independiente empieza a contar cuántos chilenos somos, ¿esa fue la única pregunta o había que saber algo más? Hombres y mujeres, niños, no sé, rural, ciudad. Mira, sobre la primera pregunta, afortunadamente, como parte también de la construcción de esos aparatos que son los estados, existen los archivos. Y en los archivos hoy día conservamos, no todos, pero parte importante de esos documentos de síntesis, y en algunos casos tenemos la suerte de tener los formularios provinciales, distritales o de subdelegaciones, que eran las unidades territoriales antiguas, que insumaron, que nutrieron esos documentos de síntesis, ¿no? Entonces, sobre todo más hacia el siglo XVIII, de hecho acá en el Archivo Nacional, durante el proceso de investigación yo tuve la posibilidad de ver, digamos, esos mismos documentos, por supuesto que están digitalizados o están escaneados, pero uno los puede consultar, ¿no? Y tal como te decía, inicialmente había mucho de narración en estos textos, la palabra, más que el número, tenía preponderancia. Por supuesto que a la hora de contar uno tenía que registrar números, ¿no? Pero creo que se entiende, ¿no? Que era, digamos, mucho más mixto de lo que vamos a ver ahora, que es básicamente tablas, gráficos, información, digamos, más neutra, más aritmética. Entonces, sí existen. Lo que no podemos, digamos, certificar es que están todos los insumos que hicieron posible esa abstracción, ¿no? Y eso obviamente depende de la capacidad y la extensión de los archivos en los distintos espacios donde tú quieras evaluar esto. Pero al menos desde el siglo XVIII uno puede encontrar bastante. Y ahí, tal como tú decías, están los registros del clima, los registros de cuántos animales, los registros de cuántas personas, qué oficios se hacen. Y ahí tú vas viendo cómo también las preguntas hay algunas preguntas que se van complejizando, o el interés del Estado se va sofisticando, pero hay también algunas preguntas que se van perdiendo. Por ejemplo, una de las cuestiones que siempre se concibe como constitutiva del ciudadano moderno, ¿no? Es que un ciudadano sepa leer y escribir. Pero, por ejemplo, hubo en algún momento en la década de 1820 donde en los cuestionarios se preguntaba si usted sabía leer, sabía escribir y sabía contar. Era una cuestión básica conocer cuántas personas, digamos, reconocían manejar las operaciones matemáticas básicas. Esa pregunta, por ejemplo, se perdió. Y creo yo, y ahí en el libro hay un apartado que lo metí básicamente también por un gustito. Amigos que lo leyeron me dijeron, no, esto sobra, pero yo no quise dejarlo caer porque me parece que hay una pregunta pendiente respecto a cuál es la relación que tenemos nosotros con la cultura numérica, ¿no? Con la alfabetización numérica, por hacer una mixtura rara. Y eso es, digamos, que se perdió, y de ahí lo único que se siguió preguntando es si uno sabía leer y escribir. Ya en los primeros censos lo que te preguntaban era, por supuesto,
género, preguntaban por tu edad, inicialmente por tu origen o por tu casta, ¿no? Cuando nosotros veníamos saliendo de una estructura imperial, tu lugar dentro de la estructura y la visión de la sociedad estaba atada a tu color de piel, ¿no? A tu fisonomía. Entonces, ahí se distinguía entre los españoles americanos, los españoles europeos, si tú eras mestizo, si eras indígena, negro, negra. Entonces, esas son las categorías y obviamente, conforme también se va imponiendo este ideal republicano de que somos todos iguales ante la ley, todas esas definiciones se van diluyendo y la única, digamos, que termina perviviendo es la de nacionalidad, por ejemplo. También termina perviviendo la de religión. Un momento en que la religión era una pregunta absolutamente irrelevante porque se asumía, digamos, sobre todo en repúblicas que venían de una tradición o de un imperio católico, que todo el mundo era católico, pero también producto de la migración, de la complejización de la sociedad, hacia fines del siglo XIX se va haciendo relevante la pregunta por la religión, porque no todo el mundo era católico, entonces todo lo que en un principio fue un supuesto da paso, digamos, a un nivel de especificidad. Y también cuando uno mira los primeros programas, hay una década bien linda en términos de la investigación, que son la década de 1830 y 1840, cuando se configuran los primeros programas de investigación y tú te sorprendes del nivel de curiosidad, ¿no? Y que combina, digamos, preguntas obvias, ¿no? La gente, cuántas personas hay, qué edad tienen, a qué oficio se dedican. Esa es una pregunta también bien importante para hacer las proyecciones de fuerza económica, no productiva, pero también, digamos, cuestiones respecto al territorio, el clima, flora y fauna, ubicación de yacimientos de minerales, movimiento portuario. Digamos, si uno se imagina, está todo el mundo reducido en un cuestionario. Todo lo imaginable para el funcionamiento de una vida en sociedad, estas personas los ponían en un cuestionario y eso lo hacían circular en el territorio nacional. Por supuesto que la calidad de la información que recogían dependía mucho de quién aplicaba el cuestionario, pero si hay algo que podemos ver a través del mapa de investigación, es que intentaban reducir todo a un set, no sé, de 40 preguntas. Y con eso querían resolver, digamos, y transmitir al otro una imagen lo más completa posible de ese lugar específico. Y creo yo, en algunos casos se lograba, en otros no, y eso dependía del celo y la rigurosidad de quien, en definitiva, aplicaba el cuestionario. Como pensaba yo, siempre se sigue encontrando cosas que perfeccionar, ya sea desde el 1800 hasta 2024 todavía hay cosas. Me quedó dando vuelta esto de la religión. Hoy día no sé si venía, estoy revisando el cuestionario del censo, no logro llegar, no recuerdo si venía la pregunta de qué religión uno tiene, pero hoy qué relevancia tendría esa pregunta. Con esto me voy atrás, porque en la época que tú describes, quien llevaba cierta cuantificación o datos de las personas era la iglesia, porque las partidas de nacimiento, matrimonio, las manejaba la iglesia. Entonces, ¿cómo fue esta, no sé si fue unión, traspaso de datos, si no tuvo nada que ver? ¿Qué rol hubo de la iglesia en este conteo? Quizás esa es una de las preguntas cruciales y uno de los temas que, digamos, es una de las tensiones que cruza el libro, ¿no? Porque aquí, en este esfuerzo de explicar y contar cómo se forjan los primeros esfuerzos por producir estadísticas regulares, confiables, que eran parte también de la diplomacia estatal, ¿no? Porque estos textos se intercambiaban en las comunidades científicas, entonces un signo de civilización y robustez institucional pasaba por producir buena estadística. Lo sigue siendo, pero en ese momento es el tránsito donde es la prueba de fuego, ¿no? Y uno de los conflictos cruciales es precisamente cómo se va resolviendo este conflicto entre la Iglesia y el Estado respecto al monopolio de la información de la población, sobre todo el registro del ciclo vital, ¿no? El nacimiento, el matrimonio y la defunción. Y eso, como tú bien señalas, históricamente siempre había sido una función de la Iglesia. Y lo más interesante, la ciudadanía le reconoce al cura párroco la legitimidad de registrar y actuar como
como ministro de fe y ser el depositario de esa información que al final de cuentas es personal, ¿no? Al final es un patrimonio tuyo. En un momento, por supuesto, donde nada es comparable a lo de hoy, o sea, no hay una conciencia del tiempo, del registro, del de hoy. La gente calculaba su edad en función de cuántos años habían pasado desde el terremoto de tanto, desde tal batalla. Esos eran los referentes, ¿no? Eran, digamos, mediciones imprecisas. Pero aún así, la iglesia era la institución que tenía la legitimidad para poder reclamar esa información y administrarla. Y conforme, de nuevo, el Estado, inicialmente el Estado no tuvo más opción que reposar en los curas párrocos como informantes, ¿no? En un momento donde los curas párrocos y toda la burocracia estatal está integrada también en la burocracia del Estado, porque en ese momento no estaban separadas una cosa de la otra. Claro. Entonces, durante mucho tiempo se consideró como natural esa instrumentalización de la burocracia estatal. Pero también conforme el conflicto político se va complejizando y aparece, digamos, una visión liberal más laica que quiere tomar distancia del peso que tiene la religión en el manejo de los asuntos públicos, comienza a ser cada vez más fuerte la pulsión por laicizar toda la gestión estatal burocrática y en particular el manejo de la estadística y sobre todo la demografía. Y es ahí donde el Estado comienza lentamente a reclamar este monopolio tomando distancia de la Iglesia. Y ahí pasan dos cosas. Uno, que tiene que, digamos, se produce abiertamente ese conflicto entre ambas instituciones y hay cartas, digamos, muy elocuentes, ¿no? Entre el obispo de Concepción y el Ministerio del Interior, el arzobispo de Santiago y el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior solicitaba que los curas pasaran la información o actuaran como funcionarios estatales, y cada vez uno ve más la resistencia de la Iglesia a decir, no, usted tiene sus funcionarios, si usted quiere esta información, solicítenla ustedes, pero no nos hagan a nosotros, digamos, recopilar. Ese fue el primer conflicto que tuvo que resolver el Estado, ¿no? De qué manera lograba hacerse de todo ese patrimonio informacional, lograba, digamos, suplantar a los curas para reclamar desde su nuevo sitio toda esta información. Pero la otra dimensión es con la población, ¿no? Y también ahí fue difícil porque la población siempre, y sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Donde el Estado todavía es una institución relativamente ajena, siempre la ciudadanía creyó que todos estos tipos de conteos tenían dos propósitos: subir impuestos o reclutar para el ejército. Y eso explica que a muchos censistas de ese entonces les era muy difícil. También en el libro hay varios episodios que se recogen donde hay encuestadores que los reciben a piedrazo en ciertas comunidades, espacios donde encuentran solo a mujeres porque los hombres se han ido a esconder a un bosque vecino, precisamente para no ser identificados y no ser encuestados. Entonces, también ahí viene la otra tarea del Estado, de hacer la pedagogía, primero de aproximación y de trasvasije, ¿no? De la legitimidad que tenían los curas párrocos al funcionario de la oficina de estadística a nivel provincial, ¿no? Y ese, digamos, es otro de los capítulos que también en distintos momentos yo trato de representar, porque me parece que es muy ilustrativo también de todos los obstáculos que tuvieron que enfrentar los distintos poderes que en su minuto se propusieron este objetivo, esta tarea que es contar. Un traspaso de confianza. Se le había depositado a la iglesia, bueno, quienes estaban ahí, porque me imagino mucho de lo rural, por ejemplo, no fue contabilizado ni nada, no tenía estas partidas de nacimiento. Me hace recordar que la gente más viejita, o sí, puede ser, no sé si estarán vivos, no sé, pienso en gente de la generación de mi abuela, qué sé yo, que una cosa era cuando nacían y otra cosa era cuando los iban a inscribir. Exactamente. Es que de nuevo, ahí quizás de lo que quise lograr en el libro, espero se haya logrado, es que las y los lectores hagan el esfuerzo, ¿no? de imaginar formas distintas de relación con el tiempo, con los registros, con la información y lo que significa el Estado, ¿no?
En el fondo esto tiene que ver con nosotros, cuando hablamos en términos genéricos de la producción de estadísticas oficiales, de la acción del Estado. En el fondo, lo que hace el Estado es ir a preguntar a cada ciudadana, a cada ciudadano, información personal. Y eso después se construye, digamos, en un gran relato, en un gran retrato nacional. Pero estamos en un contexto, tal como tú decías, donde la relación con lo preciso es muy distinta, ¿no? Todas las referencias vitales están atadas, digamos, a un hecho histórico memorable que comparte una comunidad. La existencia, digamos, legítima desde el punto de vista estatal de alguien no necesariamente coincide con el día y la hora de nacimiento como es hoy, ¿no? Hoy día cuando uno va a inscribir a una niña, a un niño, al registro civil, está la precisión del Claro. certificado que emite la institución médica, como que todo es mucho más exacto. En ese momento no, y lo interesante, creo yo, es imaginar cómo una sociedad puede funcionar perfectamente Sí, con esos niveles de incerteza, ¿no? Con esos niveles de imprecisión, pero que en su contexto son otras formas de precisión, en definitiva. Entonces, el ejercicio también ahí, creo, porque uno tiene la tentación a veces de comparar, y es un muy buen ejercicio, ¿no? Cómo se hacía esto cuando no existía la tecnología de hoy, eh, y es un ejercicio bien interesante, pero al mismo tiempo lo que uno descubre es que la sociedad funciona perfectamente con los recursos tecnológicos disponibles, y la información que se logra se considera confiable. Hoy día los historiadores se quiebran la cabeza, digamos, cuando se enfrentan a los formularios, ¿no? Entonces dice, ¿cuánta gente se le habrá pasado acá? Probablemente un porcentaje importante, ¿no? Aquí los especialistas sí. siempre dicen a todos los censos antes del siglo XX hay que sumarle un 10%, digamos, de Mm. entrada, ¿no? Hay debates también metodológicos de los expertos. Pero si hay algo que creo yo es una invitación recurrente en el libro, es a tratar de leer esto con una imaginación histórica distinta, ¿no? No está esa ansiedad por la precisión, y ahí uno ve cómo una sociedad logra funcionar sin ningún problema, sin que ello, digamos, haya estado desconectado de el afán por llegar al máximo nivel de pulcritud en la recolección de datos, y cubrir, digamos, hasta el último rincón del territorio. Eso siempre fue, digamos, un horizonte irrenunciable para todos los actores que alguna vez dirigieron la oficina, pero, pero con un significado de la noción de precisión o de referencia muy distinto. Sí, totalmente. Bueno, hacían un tremendo trabajo en todo caso y quiero que hablemos de eso, que tú lo mencionabas un poco hace un momento atrás, de quiénes eran los censistas, los encuestadores y que tenían que llegar a todos los rincones de Chile. Tenemos una geografía un tanto difícil en ciertas zonas. ¿Cómo lo hacían? ¿Encontraste experiencias de eso? Hoy día veíamos las personas con su chalequito bien identificados, con tablet, pero entonces no era así. No, no, y de nuevo, y ahí tu pregunta dispara inmediatamente el ejercicio de imaginación, es decir, cómo uno, siendo un ciudadano de una localidad rural, en un país eminentemente rural, ¿no? O sea, en Chile la población urbana recién supera la rural por ahí por 1930, 40. O sea, imagínate para atrás, en un país eminentemente rural, y llega alguien a decir, soy funcionario estatal, vengo aquí a preguntarle por la fecha de nacimiento y cuántas personas viven en su casa. Desde ese acto de confianza y, digamos, de interacción, sociedad civil-Estado, eh, hasta la planificación logística, digamos, que se debía anticipar para poder cubrir todo el territorio. Y ahí, obviamente, lo que hace el Estado es recurrir a toda su estructura burocrática, eh, desperdigada a nivel nacional, pero también debe reclutar a voluntarios que en varios casos también tuvieron que ser remunerados, porque en territorios, sobre todo de difícil acceso, tú tienes que contratar caballos, alimentación, digamos, para trayectos largos, tanto para los animales como para los censistas. Entonces, había una serie de inversiones, ¿no? Y en ese sentido,
uno puede advertir, digamos, que hay preguntas que tienen una dimensión administrativa, pero también humana, y que están presentes en todos los censos del siglo XIX. Hay casos bien, bien interesantes de tipos que están 3, 4, 5 años después demandando que les paguen aquello que le habían prometido cuando fueron reclutados para poder levantar el censo de 1875. Entonces, tipos que se consiguen dinero, invierten o su propio animal o arriendan uno, la alimentación y la planificación en espera de una recompensa que es prometida y que no llega. Entonces, ese es el nivel, digamos, de sofisticación logística, pero también de precariedad con que se levantan los censos. Mencionaba anteriormente, hay varios testimonios, ¿no? Algunos recogidos en los informes del Ministerio del Interior o que enviaban las provincias al Ministerio del Interior, otros hacia fines del siglo XIX comienzan a ser comentados en la prensa, ¿no? Los censos después comienzan a ser una especie de evento, digamos, de carácter más público que alcanza ya esta dimensión nacional y los periódicos, digamos, son muy sabrosos recogiendo esas anécdotas, como te decía, de encuestadores que terminan siendo agredidos o que ni siquiera pueden acercarse a una localidad porque comienzan a ser apedreados apenas se asoman por el camino, encuestadores que llegan a comunidades donde no hay hombres y en el fondo extrañados y en el fondo tal como en el mismo registro de Fuente de Juna, ¿no? Nadie sabía nada, nadie explicaba nada. Entonces, claro, son, digamos, episodios o síntomas, si uno los quiere leer así, de las complejidades y que da cuenta de los desafíos y cómo eso ha ido cambiando, ¿no? Y la imagen que tú contrapones a eso es muy nítida. Hoy día son encuestadores que están perfectamente identificados, que tienen, digamos, una vestimenta que los distingue. Hay todo un aparato comunicacional, digamos, que prepara a la ciudadanía para este tipo de operaciones. Y uno solo lo que tiene que hacer es imaginar cómo se hacía eso en 1850, ¿no? Cómo se hacía eso en 1860, donde no existen medios de comunicación como los de hoy y donde hay localidades a las que llega un señor probablemente vestido, bien vestido, digamos, con dos o tres formularios a solicitar información vital que uno legítimamente podría en ese instante, digamos, mirar con sospecha como operación, ¿no? Pero que con el tiempo se va haciendo cada vez más rutinaria y predecible. Se sigue mirando con cierta sospecha y ciertos resquemores, yo creo, a pesar de todos estos siglos. Aquí otra pregunta, ¿qué pasa? No sé si llega hasta ahondar en este tema, con los datos, con la recopilación de datos, con la sistematización de toda la información recogida. Antes, no sé, cuando yo era niña, los censos salían el otro día en el titular del diario, y ahí súper vieja hablando de titulares de diario. ¿Qué es eso? Los chilenos somos tantos millones. Hoy día ya han pasado como 6 meses o más y todavía no sabemos cuántos somos ni quiénes somos. ¿Cómo era por entonces? Si se demoraban, además me imagino en terminar de censar bastante tiempo y después llevar esos datos a dónde y poder sacar las cuentas, de haber sido sumamente complejo también. Claro, o sea, ahí se activa lo que te decía yo de imaginar estas cadenas burocráticas, ¿no? Están estos encuestadores, estos censistas que viajan por el territorio recopilando esa información y llevando el registro a mano, ¿no? O sea, por ejemplo, hay formularios tipo en forma, ¿no? También, una vez que se extiende y se masifica la cultura de la imprenta, todos esos formularios comienzan, digamos, a llegar preformateados, pero los primeros formularios, digamos, iban descritos a modo de ejemplo y ahí tenían que pasarlo a mano, uno a uno, digamos, porque sobre todo hacia fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Desde ahí uno tiene que ir a imaginar que viene el proceso de centralización a nivel provincial, ¿no? Y ahí también lo que era, o sea, lo que entonces era el INE, ¿no? Y se llamaba Oficina de Estadística, en algún momento tuvo que designar en cada provincia, ¿no? En la intendencia, que le dieran la mesita al funcionario provincial de estadística, que era
el ciudadano que se encargaba de recopilar toda esta información y hacer el proceso de abstracción para pasarlo a la tabulación provincial, que después se iba a Santiago, donde se volvía a hacer todo ese proceso, ¿no? Y ahí de nuevo viene, digamos, se activa el switch de la imaginación. Parte importante de eso, digamos, son procesos de trasvasije manual, o sea, no estamos hablando de tablas de Excel, digamos, que uno pueda fusionar ni sumar con el nivel de celeridad que se hace hoy. Entonces, claramente es un proceso lento. Y que después deriva, y eso también es lo interesante, ¿no? Los censos del siglo XIX, sobre todo desde la década de 1840 en adelante, están publicados en tablas, por supuesto, que fueron hechas en imprenta, ¿no? Con tipos móviles. eh, pero ese es el resultado de una serie y una secuencia de procesos que dependía del ser humano y que se hacía fundamentalmente a mano. Esos textos, por supuesto, eran difundidos, digamos, entre las reparticiones públicas. Desde ahí, obviamente, se toman las decisiones de política o lo que hoy día llamamos política pública, entonces. Pero hay otra dimensión que te lo mencionaba antes, que estos textos también eran una especie de marca de robustez institucional, ¿no? Y tanto los resultados de los censos de población como los informes de las estadísticas anuales. Hubo un momento en que la Oficina de Estadística empezó a producir un texto que se llamaba el Anuario Estadístico. Entonces, año a año publicaban un texto de grandes proporciones, 500 páginas, a veces 3 o 4 tomos de 300, 400 páginas cada uno, con toda la información que tú pudieses imaginar. Y esos textos se imprimían en un número importante de copias, para las reparticiones públicas, para las autoridades, para, digamos, las y los investigadores. Llegaban copias a la Universidad de Chile, pero también muchos iban al extranjero porque eran parte del canje internacional. Porque, insisto, producir buenas estadísticas en el siglo XIX era una marca de civilización y progreso. Claro, tremenda tecnología. Y se hacía diplomacia, claro, y se hacía diplomacia, y los países que lograban, digamos, producir regularmente y enviar a las sociedades científicas internacionales, a los congresos internacionales de estadística, obviamente podían dar muestra de la capacidad que tenían, no solo de imprimir esos textos que además son estéticamente bien atractivos, sino también de sostener burocráticamente todo lo que implica producir un retrato actualizado y en la época de oro de las estadísticas del siglo XIX, anual más encima de la población. Entonces todo eso también está dentro de un marco de construcción de legitimidad internacional, que hoy día, no sé, pues como el índice de riesgo o el PIB nacional. Bueno, junto a todo eso, en el siglo XIX estaba, digamos, la producción regular de estadísticas y, por supuesto, la circulación de estos textos a nivel internacional. Andrés, bueno, una duda aquí para resolver. Quisiera conversar muchos más temas porque es muy entretenido esto, como tú dices, el ejercicio de imaginar el pasado a raíz de una situación que estamos viviendo ahora que tiene que ver con los resultados del censo. ¿Qué pasaba con esa información que tú dices? ¿Llegaba alguna vez a los ciudadanos o se mantenía ahí en el gobierno, en las instituciones para tomar o para hacer estas políticas públicas y los ciudadanos nunca se enteraban de estos detalles? Eran parte de una esfera pública, digamos, bastante restringida, ¿no? Era una información que, si bien era pública, resultaba más atractiva para un círculo ilustrado, digamos, que participaba de los debates respecto a cuál es la fisonomía de la población nacional, cuáles son las características y las potencialidades del territorio. Digamos, porque también para la ciudadanía la noción de país todavía era una cuestión en el siglo XIX. Yo creo que durante gran parte que hay un debate, digamos, historiográfico o entre historiadores, digamos, todavía más fino, pero cuando uno mira, digamos, las respuestas que daban los ciudadanos a la pregunta por la nacionalidad, muchos señalaban como nacionalidad, digamos, la hacienda en la que habían nacido, el nombre de la provincia, pero no se identificaban a sí mismos como chilenos, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios, digamos, eran relativamente remotos y yo creo que durante gran parte del siglo XIX la ciudadanía permanecía, digamos, relativamente ajena a las implicancias de esta info.
Por supuesto que se vuelve más relevante conforme si uno mira, digamos, cómo van multiplicándose la población de las grandes ciudades, ¿no? Santiago, Valparaíso, durante los inicios de la República eran las ciudades más importantes, pero digamos uno hacia fines del siglo XIX ve que hay un proceso progresivo de concentración de la población que tiene que ver con el desarrollo económico también de estos polos. Y ahí, en la medida que esa concentración supone que hay un espacio, ¿no?, de discusión y de deliberación pública algo más nutrido, convierte a estos conteos y estas operaciones en una información relevante. Sí son profundamente decisivas, digamos, para el conflicto político. Tal como te decía, todo esto de saber cuántos somos para asignar representación, digamos, es una información de vida o muerte. A veces había una duda de... El censo decía que en tal local habían 20.100 habitantes. Y esos 20.100 te permitían, no sé, reclamar la existencia de un diputado más para esa circunscripción. Imagínate lo que significa para el debate político. Entonces ahí venía la oposición que sabía que iba a perder y dice, no, es que el censo está mal hecho. Y debates larguísimos, ¿no? Entonces ahí tú ves que depende mucho del consumidor el tipo de relación con la información. Para el mundo político tiene un significado, para el mundo académico también tiene otro, para el mundo científico. Y yo creo que si hay algo que uno ve en el tránsito del siglo XIX al XX es que esta información comienza a ser decisiva precisamente en el momento en que el conflicto político comienza a integrar a las ciudadanas y los ciudadanos de a pie, ¿no? Cuando aparecen los partidos, digamos, que representan sobre todo al mundo de los trabajadores, a los sectores populares, el conocimiento de quiénes son y quién es cada quien y qué lugar ocupa en la sociedad se vuelve más relevante. Y ahí también los censos y el significado de la estadística cambia. O sea, si hay unas cuestiones que hacia el final del libro la alcanzo a dibujar, ¿no? Pero eso ha sido materia de otros investigadores. Tiene que ver con el hecho de que la descripción de las condiciones laborales, ¿no?, se vuelve cada vez más relevante, porque comienza a ser una pregunta central y tiene que ver también con las transformaciones que experimenta la estadística. Entonces, si uno compara los cuestionarios de inicios del siglo XX con los de mediados del siglo XIX, ahí uno también advierte cómo van cambiando las preocupaciones de la sociedad y con ello también el público que consume esta info. Así como para cerrar la respuesta, es un interés creciente, pero ese interés creciente también coincide o empalma con cómo las preguntas y el objetivo de los cuestionarios y de las preguntas que hace el Estado va cambiando también, porque las preocupaciones se van trasladando, ¿no? Y hoy día, digamos, los énfasis en algunas medidas se parecen a los iniciales, pero también responden a nuestra propia época, ¿no? Por ejemplo, solo para cerrar, hoy día hay un espacio muy importante para la autoidentificación. El siglo XIX eso dependía del ojo de quien encuestaba, ¿no? Y a veces ellos llenaban solo, digamos, a partir del juicio que hacían de la fisonomía. O sea, era inimaginable que en un documento oficial uno se pudiese definir. Hoy día esa frontera es distinta, ¿no? Y la relación con la pregunta estatal tiene otro espesor. Se sigue preguntando, porque lo acabo de revisar. ¿Sabe leer y escribir? Claro, pero hubo Esa un pregunta momento, se mantiene. se mantiene, pero hubo un momento que a eso se sumaba si sabes contar. Y yo creo que, y ahí, digamos, hago el nexo con el título del libro, en algún momento fue parte del imaginario del ciudadano moderno. Un ciudadano que sabe leer, sabe escribir y maneja operaciones matemáticas básicas. Y es súper interesante porque eso también explica, por ejemplo, varios de los problemas que durante el siglo XIX tuvo que enfrentar el Estado. Ya en muchos casos, y ahí de nuevo los reportes, que a veces son, más que reportes, son acusaciones, ¿no? No llegan los datos exactos porque los cálculos están mal hechos. Y ahí viene toda una reflexión del estado de la enseñanza de las matemáticas a lo largo del país, cuán formados o entrenados están los burócratas provinciales precisamente para cumplir con este tipo de requerimientos. Y ahí también eso nos remite, digamos, al lugar que tiene el conocimiento aritmético
un continente que dicen, digamos, quienes han estudiado esto de la proyección de la colonia, que se construyó más bien sobre el derecho y la palabra escrita. La palabra, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, ahí, digamos, uno advierte que hay ecos de debates, digamos, que traspasan incluso el marco temporal del libro, ¿no? Que en el fondo, ¿qué es lo que necesitamos para poder vivir bien y sobrevivir, digamos, como seres humanos en la vida social? Solo saber leer y escribir, ¿qué lugar tiene lo otro, ¿no? Hoy día es una cuestión quizás más resuelta, pero de nuevo, creo que mecánicamente si uno fuese, digamos, obligado a imaginar un cuestionario en tiempo récord, probablemente uno, como primera pregunta, pensaría, ¿sabe leer y escribir? Y no sé si nos preguntaríamos, o le preguntaríamos a alguien si sabe contar. Contar, digamos, con todo lo que está adscrito ahí, o qué relación tienes con las matemáticas, ¿no? Con los cálculos y las operaciones básicas. Y de nuevo, yo insisto con esta imagen y esta dimensión, digamos, de la idea de ciudadano, porque creo que es muy sintomática también de lo que alguna vez se quiso hacer y que, nada, termina, digamos, desactivado en el tiempo. Quién sabe si alguna vez se activa, digamos, como parte constitutiva de nuestra idea o nuestra noción de el tipo ideal, ¿no? de ciudadano del futuro. Yo creo que debiera ser más simple el cuestionario, si es que necesitan saber quiénes somos, quién eres, qué necesitas. Di 3 cosas que necesites y ya está. Claro. En vez de poner digamos, sospechar o más o menos averiguar que esta persona puede necesitar tal cosa porque su piso es de barro, podría ser más directo. Y quizás como corolario, si es que esto entra en el diálogo, claro, hoy día, si lo mira, digamos, respecto al avance de la tecnología, de las redes y todo lo que ello implica en términos de circulación de información, este libro describe el inicio de una práctica que prácticamente parece estar en retirada, porque hoy día hay, digamos, varias empresas multinacionales que son capaces de recopilar, registrar y conocernos mucho mejor incluso que nuestros propios estados. Hasta nuestros pensamientos. Exactamente. Entonces, yo cuando estaba pensando y veía este libro, a ratos me sentía, digamos, el vértigo de advertir que estaba contando la historia de los inicios de una capacidad estatal que hoy día tiene competidores, digamos, mucho más férreos que lo que en algún momento fue la Iglesia Católica. Así es. Porque tienen un alcance, digamos, espacial y una capacidad de procesar información que probablemente ninguno de los estados modernos pueda equiparar hoy día. Y eso creo yo que es una pregunta bien interesante para el futuro y para la política pública. Me dejas pensando, hasta con voy a aquí marcar las comillas, inocente entrega de RUT cuando uno va a comprar, porque si no ya casi no te venden en ninguna parte si no das tu RUT, ya saben qué consumimos, cuándo, qué hora, cuándo se acaba, y las redes sociales tienen todos nuestros datos y nos escuchan, eso ya es sabido, así que se adelantan a nuestros deseos. Así que ahí hay un censo, pero con todo detalle de qué hacemos, qué consumimos y qué nos gusta. En tiempo real. Así es. Bueno, Andrés, muchas gracias por esta conversación. Me dejas pensando muchos aspectos y sobre todo esto, de alguna manera, este romanticismo de imaginar el pasado sobre este hecho que todavía sigue haciéndose, a pesar de que podría no hacerse, ya con esto que conversamos al final, como es contar, tener estadísticas de manera oficial. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, que tengas buena tarde, buen día, bueno, el momento que escuchen este programa. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.